Gráfica impactante. Así comenzamos esta emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. En la ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte africano, una región que comparte límites con Marruecos, en las últimas horas ha vivido una ola masiva de inmigrantes de países del denominado Magreb. ¿Pero qué está pasando? La Guardia Civil Española apunta a un cruce irregular de 5.000 inmigrantes a esta ciudad española. La pregunta, ¿por qué huyen de sus países de origen? Y si se da este repunte que no se había visto en el año 2021, precisamente ¿por qué se da? Esto lo estaremos analizando en esta emisión del Mundo desde el Sur. Por supuesto, antes debo recordarles que durante esta jornada hemos estado sondeando la opinión de ustedes, audiencia de Telesur. Algunos ya han contestado a nuestro tema y a nuestra pregunta. Allí, por supuesto, la vamos a tener en pantalla con el debido QR. Ciudad Autónoma de Ceuta, en España, está en alerta debido a la ola de inmigrantes provenientes del norte de África. ¿Qué significa esta situación o qué situación expone esta ola migratoria? Persiste la relación neocolonial en África, agotamiento del modelo de desarrollo extractivista o también expone la expoliación de recursos del continente africano a través de la guerra. Por supuesto, vote y al final de esta emisión tendremos los resultados. Bueno, pero para analizar este tema tenemos de inmediato a Eduardo Meneses. Él es politólogo especializado en geopolítica de la región de Asia Occidental, Oriente Medio. Nos acompaña desde Ecuador. Eduardo, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Fíjate, Eduardo, hemos visto imágenes en las últimas horas de esta ola de inmigrantes provenientes del denominado Magreb del norte africano. Estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Túnez, esta serie de países que tienen contacto también con el sur del continente europeo. ¿Por qué se está dando esta ola de inmigración? Que, ojo, no es la primera. Estamos hablando también de una pequeña parte de un territorio de España, pero que está en el norte africano. Pero en años anteriores o en meses anteriores hemos visto esta misma situación de inmigración masiva hacia la isla, por ejemplo, de Lampedusa, en el sur de Italia. ¿Por qué se da en este momento? Bueno, yo creo que primeramente hay que ser un poco cautos con las cifras que están saliendo en este momento. Todavía hay algunos debates sobre las cifras. En un primer momento, justamente la policía migratoria en la zona de Ceuta había hablado de 5.000 personas. Hoy se sabe que seguramente es menos de eso, estamos hablando tal vez de un poco más de 1.000, lo que ya es mucho, pero sin embargo nos hace ver que hay una presión política detrás de lo que está sucediendo. Nosotros sabemos perfectamente que España, en tanto que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una posición geopolítica que va a contrapié de muchas de las posiciones que pueden tener potencias como Estados Unidos, por ejemplo, o hasta países de la Unión Europea como Italia, donde Meloni ha sido una de las primeras a salir a decir que lo que está sucediendo con la crisis migratoria es la culpa de una cierta política que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. Entonces, hay un primer punto que hay que entender antes de entrar en las causas estructurales, que es que la extrema derecha, no solo en Europa, sino a nivel global, empezando por Donald Trump, ha enfrentado esto de una manera tal de tratar de politizar en contra del gobierno español lo que está sucediendo. Entonces es el primer punto, que hay que tener un poco de cautela sobre las cifras y la forma en lo que se lo estaba manejando, lo que no le quita efectivamente que hay un problema que está sucediendo ahí. Hay efectivamente un mayor flujo, mucho mayor de lo que han venido pasando, por ejemplo, los últimos meses, y hay algunas razones que podrían explicarlo. Lo primero y lo más importante es entender que en esta época del año las condiciones meteorológicas son más fáciles para el paso. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que toda la zona del Magreb, empezando por Marruecos, justamente en la frontera, están teniendo un problema estructural de desempleo juvenil. Se sabe que, por ejemplo, en sectores de jóvenes ronda el 40% de desempleo en países como Marruecos. Sabemos que en este momento hay una crisis climática y agraria
que ha sido acrecentada por el cambio climático, justamente poniendo en jaque, digamos, gran parte de las economías agrarias de las zonas rurales, lo que empuja a muchos jóvenes de la ruralidad hacia las ciudades y hace acrecentar esta presión sobre el desempleo. Hay que recordar que en el Magreb cerca del 75% de los trabajadores operan en una economía informal, con salarios mucho más bajos que obviamente los salarios europeos, hasta si comparamos en la capacidad adquisitiva y sin ninguna protección social. Entonces efectivamente hay un problema económico estructural que en este momento del año se pone en presión porque el paso hacia Ceuta se vuelve más fácil por las condiciones meteorológicas. Aquí el último punto clave que hay que entender es que la Unión Europea está cada vez más fortaleciendo ciertas políticas por mala suerte inspiradas de lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos en términos de crear centros digamos, de detención administrativa, que terminen siendo verdaderas cárceles en condiciones terribles para migrantes que se encuentran detenidos ahí, no solo en Europa, sino por fuera del continente europeo, lo que ha alertado a muchas organizaciones a advertir sobre las posibles violaciones de derechos humanos en estas zonas grises donde no se sabe quién es el responsable de manejar estas situaciones. Todo esto hace que la situación migratoria es particularmente tensa, que las condiciones meteorológicas en este momento del año siempre empujan a esto, y se habla además de que ha habido en redes sociales justamente toda una serie de comunicaciones al respecto, de tratar de empujar a que haya una ola masiva que trate de hacer este paso. Todavía queda por identificar exactamente de dónde vienen estas comunicaciones, pero efectivamente son muchos factores que se encuentran en un mismo momento del año para generar esta crisis. Eduardo, y en medio de este escenario que bien nos describes, bien sea de parte de los países de la región del Magreb y también del escenario que plantea la zona europea al aplicar este tipo de restricciones, mayor vigilancia, entonces, si la solución no pasa por allí, entonces, ¿la solución por dónde debe pasar? Y por supuesto, esta crisis se mantiene. ¿Qué sectores entonces se benefician de este flujo inmigratorio descontrolado en cierta forma? Si es verdad que hay que tener cierta cautela con los números, pero ¿quién se beneficia entonces finalmente de proyectar este tipo de informaciones relacionadas con la inmigración en esta parte del mundo? ¿Cómo entendemos también esto, esta parte que ofrece Europa y la parte que por supuesto está en deuda desde la parte africana? Bueno, yo creo que hay tres niveles de tu pregunta, ¿no? La primera que tú decías, ¿cómo se soluciona esto? Hay que estar muy claros que la razón por la cual los países periféricos de la Unión Europea en el Mediterráneo están en tal situación tiene que ver con las propias políticas europeas de despojo de los territorios en términos de explotación laboral, en términos de extracción de recursos. Tenemos toda una relación colonial que nunca ha cesado a pesar de la independencia de los países del Magreb, en los cuales han sido saqueados y despojados de sus recursos naturales. Se les ha impedido tener procesos de desarrollo de muchísimas formas mediante la presión europea. Y claro, después los países de extrema derecha, para responder a tu segunda pregunta de quién beneficia esto, tratan de explotar una situación que sus propios países están creando para generar como estos chivos expiatorios de las verdaderas razones de la crisis en la Unión Europea. La verdadera razón de la crisis en la Unión Europea no tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con políticas neoliberales de destrucción de los derechos sociales, tiene que ver con apertura financiera y con apertura digamos, de circulación de capitales que ha permitido que se lleve de los países europeos hacia otros países el aparato productivo, se deslocalice hacia otros países donde hay un salario menor, y las razones de la crisis europea están clarísimas, solo que efectivamente surgen partidos de extrema derecha que no quieren dar solución a esto, sino que quieren encontrar chivos expiatorios. Quienes ganan de esta narrativa y de esta situación son claramente, por un lado, los partidos de extrema derecha, por otro lado, son todos los empresarios que se van a beneficiar de mano de obra barata, porque está irregular administrativamente y que se aprovechan de todos estos migrantes que al no estar regularizados les pagan en un mercado negro sin protección social, tirando los salarios hacia abajo, y hay todo un problema clarísimo de una economía europea
que aunque no lo quieran reconocer estos partidos de extrema derecha, se está beneficiando económicamente de esta migración no regularizada, específicamente por todas las políticas europeas de ilegalización, digamos, de la migración. Crean esta situación en la cual los migrantes se encuentran ahí, bajan hacia abajo los salarios y además se aprovechan políticamente para echarles la culpa de una situación de la cual son las propias élites económicas europeas las que son las responsables. Esta es la verdadera situación en la que estamos y la solución no puede ser otra solución que no sea una solución de comenzar a encontrar otro tipo de relacionamiento entre países. Yo creo que la primera de las soluciones, y se están intentando en otros lugares de la África subsahariana, pasan por la integración regional de los países, por tratar de construir una integración que permita hablar de tú a otras regiones como la Unión Europea y evitar el saqueo de los recursos naturales y los tratados de libre comercio que han destruido totalmente el aparato productivo en los países del Magreb. Eduardo, a la audiencia de Telesur también exponerle que durante una reciente visita, por ejemplo, a la isla italiana de Lampedusa, el máximo representante de la Iglesia Católica, estamos hablando del Papa León XIV, denunciaba la indiferencia ante esta tragedia migratoria en el mar Mediterráneo. De hecho, esta visita la hizo a principios de este mes de julio. El sumo pontífice afirmaba, por ejemplo, que las muertes eran consecuencia tanto de decisiones tomadas como de decisiones omitidas, denunciando la indiferencia frente al drama migratorio. El Papa León XIV también, rendía homenaje a los fallecidos en un cementerio de migrantes en la isla de Lampedusa. También en ese momento, rendía honores al Papa Francisco. Es, en cierta forma, Eduardo, una alerta, que ya en cierta forma está no solamente en la boca de políticos, sino también de figuras religiosas. Entonces, ¿cómo complementar en cierta forma la voluntad política no solamente de esta región del mundo, sino en cualquier parte del mundo en donde se reflejen este tipo de crisis? Porque en cierta forma se refleja en el norte africano hacia Europa, pero también se refleja en la región de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Hacia dónde entonces deben apuntar directamente las políticas, no solamente ya de los países del norte, porque los países del norte siempre tienen sus políticas definidas, sino qué políticas entonces deben estar dirigidas desde los países del sur global en conjunto para impedir que entonces los países, o impedir que sus ciudadanos, mejor dicho, tengan la necesidad de ir a buscar en cierta forma mejores oportunidades de desarrollo de vida en la denominada región del norte? ¿Qué pueden hacer entonces los países del sur global en conjunto para evitar esto? Bueno, yo creo que hay que empezar por lo que tú decías, ¿no? La tragedia que se vive, por ejemplo, en el mar Mediterráneo es algo que creo que es justamente a lo cual el Papa se refería hace pocos días, en cuanto son miles de personas que mueren cada año de una forma estructural construida por las políticas europeas. Las verdaderas responsables de esto no son necesariamente los países del sur global o los países del Magreb o finalmente de todo el continente africano, porque los migrantes que van hacia la Unión Europea pasan por los países del Magreb, pero vienen de todo el continente africano. Y ahí yo creo que hay que ser muy claros. Esto es una tragedia humana que es creada, por un lado, por las políticas de despojo de la Unión Europea, lo vuelvo y lo repito, que tiene que ver con el despojo de los recursos naturales en todo el África, que es algo histórico, algo que no viene de ahora, viene de una época colonial que simplemente se transformó en otro tipo de despojo, en el capitalismo, pero que sigue arrebatando a generaciones enteras de toda África de un futuro digno. En segundo lugar, tiene que ver con una política totalmente hipócrita de la Unión Europea, en la cual la extrema derecha europea quiere crear una especie de fortaleza migratoria que no es posible crearla. Todos y todas sabemos que los migrantes siguen llegando a Europa y esta visión de poder supuestamente crear una fortaleza a la cual no lleguen, la misma visión que a veces Trump quería dar con el famoso muro en la frontera con México, sabemos que es totalmente falsa y en realidad esto favorece, como lo decíamos, a quienes después van a emplear una mano de obra que no está administrativamente regularizada y que se aprovecha de esto. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los países? Yo creo que estamos en un momento de una transición histórica a nivel global en la cual surge
un mundo multipolar que está poniendo en jaque los poderes hegemónicos tanto de Estados Unidos como de sus aliados europeos. No olvidemos que hasta si la Unión Europea está totalmente subordinada hoy en día en su política económica o geopolítica a Estados Unidos, sigue teniendo una relación totalmente colonial y de despojo hacia los países africanos, y en un momento en que surge un orden multipolar que está cuestionando este poder, creo que es el momento en el cual todos los países del sur global deben volver a plantearse los horizontes de integración regional. Cuando digo esto, no es algo que se dice desde observadores externos o que tratan de ver desde afuera, sino que cuando nosotros observamos las propuestas que se hacen, por ejemplo, el presidente Petro, que lo propuso hace algunos meses cuando hablaba de la Gran Colombia de nuevo, cuando vemos cómo la República de Irán, después de la derrota que infligió a Estados Unidos, comenzó a proponer una integración regional a los países vecinos frente a la estrategia de división que tiene históricamente Estados Unidos ahí. Cuando nosotros vemos los procesos actuales de integración que se están dando también en África, en algunas de las zonas del Sahel, vemos que justamente la integración es digamos, el camino que muchas de estas voces que están queriendo crear un horizonte digno para los pueblos del sur están eligiendo, porque saben que es a través de la integración regional que tendrán una voz que puede integrarse de forma soberana en un mundo multipolar que está cada vez más emergiendo con fuerza. Eduardo Meneses, bueno, politólogo especializado, podemos concluir en esta primera parte del programa: no más muros para ofrecer mejor solución, más integración y, por supuesto, nuevas formas de relacionamiento comercial. Agradecerte por atender este llamado de la pantalla de Telesur, Eduardo. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Y nosotros marcamos una primera pausa, pero le dejamos el código QR para que siga interactuando con nosotros. La pregunta del día está relacionada, por supuesto, con esta ola de inmigración masiva que se está desarrollando en el norte africano hacia Europa. Ya volvemos con más del Mundo desde el Sur. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión del Mundo desde el Sur. Estamos hablando, por supuesto, del flujo de inmigrantes en este momento que se da desde el norte africano hacia Europa. Específicamente, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha anunciado en su cuenta en X que su gobierno está centrado en ofrecer una respuesta inmediata a lo que está pasando en la ciudad autónoma de Ceuta. Así lo expresó Pedro Sánchez en la red social. El gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así se lo acabo de transmitir al presidente Juan Vivas Lara. Es el momento de construir soluciones con responsabilidad y con cooperación. Para analizar esta segunda parte del programa tenemos a Alberto Cremonte. Él es colega comunicador social y también docente en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Alberto, bienvenido a la pantalla de Telesur. Gracias, un gusto siempre estar con ustedes. Alberto, cuando hablamos de África, por ejemplo, en la actualidad nos enfrentamos a una región en donde se proyectan escasas noticias y las que salen a la luz pública, bueno, hablan de una crisis humanitaria. Pero en cierta forma esto no siempre fue así. África no es solamente crisis humanitaria, también hablamos de un continente que ha aportado mucho a la civilización humana a lo largo de su historia. Sin embargo, en este momento atraviesa una lamentable crisis de inmigración. Europa, por ejemplo, ofrece en cierta forma muros, ofrece más seguridad, ofrece retención de inmigrantes, pero está centrada en realidad la solución en este sentido que ofrece Europa, Alberto. Sí, bueno, en principio decir que cuando Europa habla de una invasión migratoria, omite un dato que para mí es central, que justamente es que la enorme mayoría de quienes huyen son aquellos que huyen de las guerras y que casi nunca llegan a Europa. Esto es parte del relato, digo, que nosotros como medios de comunicación y como nos plantamos desde este sur global en el cual intentamos
si se quiere, y con nuestros análisis, llegar a un público que, digamos, sacarlo de esa caja boba en la cual a veces los discursos hegemónicos nos quieren poner. Cuando Europa habla de esto, bueno, también omite todo esto, digo, ¿no? Europa también necesita de la ola migratoria para su mano de obra. Esto no lo dice ningún medio de comunicación, ni ningún gobernante, como decía el compañero, de las extremas derechas o de las derechas que gobiernan hoy los países europeos. Lo cierto es decir que África Occidental y Central, tienen más cantidad de desplazados internos que de migrantes, digo, ¿no? Se está hablando más o menos, para las últimas cifras del año 2025, hablan de casi 13 millones de personas desplazadas, de las cuales 8,2 millones, 8,3 millones son solamente desplazados internos, de los cuales casi 3 millones son refugiados que se alojan en mismos países africanos, digo, ¿no? Y de ese un resto es la que migra a Europa. Entonces, cuando hablamos de esto, de una crisis migratoria, no es por relativizarlo ni por quitarle peso ni por quitarle valor, pero decir que son muy poquitos los que llegan a Europa. Si uno tiene los números fríos en la cabeza, podríamos decir que son más, proporcionalmente digo, ¿no? Son más aquellos que sucumben en el mar, lamentablemente, y mueren en el mar, en esta travesía a esta aventura a la cual se largan por una mejor vida, si se quiere, que aquellos que cruzan la frontera. Entonces, bien decía el compañero, el análisis que tenemos que hacer de estas crisis, y lo voy a poner entre comillas, migratorias, y repito, sin bajarle el precio, digo, sin menospreciar lo que está ocurriendo, también tiene otro costado, que es aquel que, una crisis provocada y también discursivamente provocada, digo, ¿no? Cuando hablamos de crisis migratoria es porque, por ejemplo, sale Pedro Sánchez a decir que su gobierno va a instaurar todas las medidas necesarias para resolver esta situación. Bueno, habría que decirle a Pedro Sánchez que en lugar de resolver la situación de estos migrantes que se lanzan al mar a cruzar a Ceuta, debería resolver primero las cuestiones que, por ejemplo, mantienen desplazados internos en el Sahara Occidental, por ejemplo. O resolver aquellas cuestiones que permiten el saqueo, el expolio de las riquezas africanas. Digo, la cuestión migratoria tiene estas aristas que claramente tenemos que desanudar, desentrañar, darle vuelta para aquí y para allá, buscándole una solución, no, buscándole las causas y efectos que tienen en la población de los países africanos, expoliados, robados, colonizados, neocolonizados, subcolonizados, que ven, algunos de ellos ven en la frontera del mar Mediterráneo una salida, a la cual, bueno, claramente no va a ser la mejor salida, de eso no tenemos ninguna duda. Y lo otro que hay que decir con respecto también a esta ola, a la de hoy particularmente, es que Marruecos utiliza, si se quiere, y ya lo ha hecho en otras oportunidades, utiliza esta salida hacia Ceuta y Melilla como medida extorsiva hacia el gobierno europeo. No nos sorprendería que en los próximos días el gobierno del Reino de Marruecos le exija a España alguna cuestión con respecto al Sahara Occidental, o incluso a los acuerdos que España viene sosteniendo con Libia. Entonces, esta es otra cuestión que los medios europeos nunca van a decir, o por lo menos no lo van a decir los medios hegemónicos que sí tildan de crisis migratoria al pasaje de personas a través de Ceuta o Melilla. Digo, en la última ola migratoria, aquella que todavía tenemos imágenes, aquellos que nos dedicamos a geopolítica y sobre todo al continente africano, tenemos esas imágenes digamos, muy horrorosas de gente muerta apilada, reprimida por la policía marroquí o de Ceuta y Melilla. Entonces, la lectura tiene que ser
tiene que ser de estas aristas, digo, ¿no? Y desde ahí podemos señalar o pararnos a ver qué podemos hacer o qué se puede hacer nosotros como comunicadores, digo, y los gobiernos, y exigirle a los gobiernos, bueno, que tomen realmente cartas en el asunto. Alberto, si hablamos de escenarios, entonces también cómo el continente africano en su conjunto puede superar el papel que siempre en cierta forma le impone la metrópolis europea y occidental, ya que es un continente que es rico en recursos, superar este papel de ser netamente una región exportadora de materias primas y se convierte más bien también en una región que sea capaz de aprovechar los propios recursos energéticos y también de diversa índole para lograr su desarrollo interno y no depender entonces la población de irse a Europa a buscar mejores oportunidades. ¿Cómo África entonces lograría este paso importante? Bueno, en principio retomar las ideas panafricanistas, digo, aquellas que tanto Sankara como Nomra, como Gaddafi, incluso Mandela, aquellas ideas panafricanistas que hablaban de soluciones africanas para los problemas africanos, digo, ¿no? Me parece que esto, volver a contar África con la voz de los africanos, y desde allí retomar, si se quiere, un camino de la segunda independencia o de la tercera independencia o de la verdadera independencia que hoy puede llegar a tener los países africanos, que, como bien tú dices, son países ricos, empobrecidos por la metrópoli que bueno, que nada los detiene en el expolio de recursos naturales. Hoy tenemos si se quiere, una nueva forma de intervencionismo estadounidense en los países africanos que dejó de usar, si se quiere, el AFRICOM, aquella herramienta que desde 2007 mantenía a través de la falsa seguridad o brindar seguridad a partir de el establecimiento de las ideas sobre el terrorismo yihadista, islámico y aquello que se decía, sobre todo en los países del Magreb, en los países del Sahel sobre todo, con un intervencionismo más diplomático, más económico, donde le ofrece, por ejemplo, a Kenia, uno de los países que está siendo tentado por Estados Unidos, como ser su satélite, ser su pivot dentro de África, para poder tener control sobre los recursos naturales de la República Democrática del Congo, para poder tener los corredores bioceánicos, el corredor Lobito, los corredores que atraviesan la franja del Sahel, que ahí sí tiene un problema Estados Unidos, porque la Confederación de Estados del Sahel, esta herramienta que encontraron Burkina Faso, Níger y Mali, como sustento confederal para poder sostener sus economías, su forma de vida, su cultura, su seguridad, incluso, como bien decía el compañero, a través de este fenómeno que, por suerte, aquellos que nos plantamos a analizar geopolítica, hoy lo podemos vivir en carne propia, que es el multilateralismo, el multipolarismo. Entonces me parece que esto también nos influye cuando China, cuando Rusia, cuando Turquía, cuando India, incluso los reinos árabes también se plantan a ver qué pasa en África y con qué pueden colaborar. Digo, en ese sentido es donde nosotros nos plantamos y decimos, bueno, para África las soluciones deben ser africanas, no permitir que venga un Estados Unidos, que venga una Europa cada vez más denigrada, a plantearle cómo tienen que manejar sus economías, cómo tienen que manejar sus finanzas, a quién y cómo venderle los productos que se extraen. Níger es un claro ejemplo con el uranio, digo, Francia, principal expoliador del uranio nigerino, bueno, tiene que salir a competir al mercado, a comprar el uranio nigerino, porque el presidente Tchani de Níger, a través de su gobierno, nacionalizó las minas de uranio. Entonces, bueno, Francia, que es un país que mueve toda su energía a través del uranio, digamos, energía atómica, tiene que salir sí o sí al mercado a comprar ese uranio que antes se robaba de África. Entonces, bueno, me parece que justamente las soluciones son esas. Plantearse desde estos países africanos que el camino seguramente no va a ser sencillo, ni mucho menos, creo que tampoco estamos señalando eso. ¿Va a llevar muchos años? Sí, claro, va a llevar muchos años. Y hay muchos países que ya empezaron ese camino.
Entonces, bueno, sostener esto que viene, ¿no? Alberto Cremonte, bueno, este es un tema que tiene muchas aristas, sin embargo, algunas veces el tiempo en televisión pasa muy rápido. Queremos agradecerte también entonces por atender este llamado para la pantalla de Telesur. Ha sido un gran placer, será hasta la próxima. Muchas gracias y siempre un placer estar con ustedes. Y nosotros vamos rápidamente a revisar nuestra encuesta y los resultados. Por supuesto, teníamos el tema Ciudad Autónoma de Ceuta en España está en alerta debido a la ola de inmigración proveniente de África. ¿Qué situación expone esta crisis migratoria en esta región? Bueno, 55% de sus opiniones dicen que persiste la relación neocolonial entre Europa y África. La segunda opción más votada, 32%, expoliación de recursos a través de la guerra, con un 32%, y también con la tercera opción más votada, con 13%, agotamiento del modelo de desarrollo extractivista que se aplica en contra de África. Así despedimos entonces esta emisión del Mundo desde el Sur. Quédese con nosotros, con Telesur.